que de pronto pueden volvérsenos en contra en un segundo. Ya mismo, ¿no? Acá en la Argentina, no sé, Jorge, si usted está acá o ya está. Sí, estoy aquí. Perfecto. Aquí, sí. Pero no sé si se ha visto, ¿no? Lo que ha pasado con los precios. En 2 semanas la remarcación ha llegado al 100%, en algunos productos 120%. Es impresionante, ¿no? Lo que sucedió. Y bueno, y ahí también aparecen muchas dudas, ¿no? ¿Qué era lo que estaba haciendo Massa en el Ministerio de Economía? Que evidentemente había ahí puesto un freno, pisando los precios, ¿no? La remarcación continua. Pero, bueno, evidentemente los argentinos eligieron esto hacia dónde vamos. Sí, efectivamente, sí. Y bueno, son muchos años del descenso de los salarios, es la hiperinflación, estos son los argumentos objetivos, y luego están los argumentos subjetivos que también tienen su peso, que tienen muchísima incidencia porque se han instalado narrativas diversas que han colaborado con el ascenso de este tipo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente creía que estaba en el peor de los mundos posibles y lo votó, y su situación no era la del peor de los mundos posibles. Yo conozco lugares donde es el peor de los mundos posibles, pero este no era precisamente. De hecho, un montón de sectores que veo que lo han votado, porque hablo en muchos de los bares que frecuento, qué sé yo. Bueno, estos últimos años no fueron precisamente malos para ellos. Porque les pregunto cómo han vivido, cómo han estado. Pero a la vez tampoco veo una conciencia clara de aquello de lo que pueden quedar despojados. Entonces, ¿qué es lo que nos sucedió? Siempre le pregunto a usted estas cosas de fondo porque me interesan esas reflexiones, esos lugares a donde no llegamos todos, ¿no? Y usted nos deja alguna pista para que podamos reflexionar, para que no podamos, o por lo menos para que no volvamos a ir por el mismo camino, volver a equivocarnos, reflexionar sobre eso. Ha sucedido una cosa mundial que creo que conversé con usted, que fue la pandemia cruzó una línea. Yo me acuerdo que fui a una marcha, mejor dicho, fui a una librería, pero me encontré con una marcha negacionista, todavía había tapabocas. Sí, me acuerdo de eso, sí. Y bueno, y ahí empezó un discurso en donde nada de lo que era y se había subvertido todo. Y luego aquí hubo un manifiesto por la infectadura, en donde había un estado totalitario, y firmaron 300 intelectuales, con lo cual los cuidados fueron interpretados como algo opresivo. Y a partir de allí después estuvieron las narrativas donde la clase política, esto es mundial, pero aquí tuvo una enorme, impregnó toda la vida política argentina, los políticos se habían robado todo, y hay un montón de medios, cada vez que prendo la televisión, cada vez que voy a un bar, son esos mismos medios los que están funcionando. Rara vez veo en algún taxi o en algún bar algún medio que pueda decir otra cosa, ¿no? Luego está el problema de la generación TikTok. Luego es el universo de las redes, que invita a una cierta violencia y levanta varias barreras. Luego estamos en un momento del mundo donde varias barreras se han atravesado, porque por ejemplo el espectáculo que dieron todos los políticos de insultarse, difamarse, denigrarse y luego pactar, muestra que hay una especie de cinismo reinante absoluto. Que no vale ya ninguna palabra. Es decir, si el propio gobierno que se está constituyendo lo ha hecho a través de insultos que ofenderían en otra época al sentido del honor, quiere decir que hay algo que se ha transformado, hay una barrera que se ha levantado. Es decir, la vergüenza, el pudor, todo eso ya parece no funcionar más. Se puede decir cualquier cosa, se puede decir que va a haber 24 meses de sufrimiento para después recibir una suerte de premio que no se sabe de dónde va a venir. Y bueno, es evidente que hay un marco mundial por un lado y una situación argentina específica que hace cristalizar ese marco mundial de una manera especial, ¿no? Estábamos comentando recién cuando se cortó la comunicación que leímos una nota que escribió, una reflexión para la Tecla Ñ,
y usted allí advierte que el proyecto de La Libertad Avanza no tiene ninguna posibilidad de materializarse en democracia, o al menos en los términos en que nosotros comprendemos. Sí, es un poco terrible eso que escribí, pero la verdad es que escuché atentamente en estos días adelantos diversos de las medidas que se van a tomar, y me cuesta mucho pensar que un proyecto semejante es compatible con un orden democrático. Ojalá me equivoque. ¿Y entonces, Jorge? ¿Ante qué estamos? Y bueno, habrá como una especie de pseudo democracia, habrá un aumento de la... En principio, en fin, yo en principio no veo la forma, a no ser que inesperadamente haya millones de dólares y se organiza un festival de inversiones, que es lo que ellos dicen siempre que se puede producir. No sé de qué inversiones hablan tampoco, porque tal como está el capitalismo en el mundo, no me parece que esas corrientes de inversiones... Puede ser que vendan los recursos naturales, pero ya el solo hecho de, por ejemplo, interrumpir la obra pública, entrar a discriminar los argentinos de bien de los que no son argentinos de bien, reducir la emisión, reducir el gasto público, bueno, todo eso parece ignorar el tipo de conflicto que hay atrás de cada una de esas medidas. A no ser que ese conflicto quede absorbido por algo que yo desconozco. Sí, Jorge, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto, como siempre, hablar con usted, Jorge. Es un poco previsible en algunos aspectos lo que puede llegar a ocurrir con Milei, pero es muy difícil imaginar concretamente, porque todavía ni siquiera está muy claro qué es en definitiva lo que piensa hacer. Pero una de las cosas que quizás podemos tomar como referencia, y yo le quiero preguntar a usted, que como tiene mucha cercanía con Europa, residiendo en Madrid, con lo que pasó allí cerca, una de las cosas que dice Milei que no es cierta, es que él es el primer gobernante o el primer presidente libertario del mundo. Y hay una experiencia anterior, que es la de Liz Truss, en Gran Bretaña. Sí. Usted, que la vio más de cerca, ¿qué características tuvo esa experiencia? Porque en las cosas que yo conozco que hizo Liz Truss se parece bastante a lo que promete Javier Milei. ¿Y cómo terminó? Sí, bueno, no terminó bien, pero además hay ciertas reglas internas en Inglaterra que le impiden realizar una cosa como la que se propone realizar aquí, Es decir, hay ciertos frenos que de todas maneras en Inglaterra no pueden ser atravesados, por lo menos de manera inmediata. Por ahora de manera inmediata no, porque siguen teniendo servicios públicos, siguen teniendo obra social, tienen... es verdad que no están exactamente insertos en la Unión Europea, pero tienen un montón de acuerdos. Entonces, no me parece que pueda. Es cierto lo que dice el candidato de La Libertad Avanza, en el sentido de que, en principio, no hay ningún marco regulatorio aquí para lo que él se propone hacer. Entonces, ahí es donde uno se asusta. Sí. De todas maneras, ella tomó una serie de medidas, como el achicamiento del Estado, la contracción del gasto, la inversión pública, la baja de las jubilaciones, la devaluación. Ella no fue directamente a eso, pero sus medidas tuvieron como resultado una caída del valor de la libra esterlina, que tiene bastantes similitudes con lo que Javier Milei pretende hacer acá, ¿no? Sí. En Irlanda también hay medidas liberales, pero siempre, sí, pero me parece que están en un marco en donde el tejido social tiene otros recursos, otros soportes, y además no creo que le vaya muy bien a la opción esa en Inglaterra. Jorge, quería seguir, Víctor, con esto. No, bueno, Jorge, volviendo un momento a sus reflexiones, usted decía, bueno, que fue un poco fuerte, ¿no?, esto que escribió para La Tecla Ñ. Quiero volver sobre el tema, ¿no?, porque usted ahí lo que dice es que hay que profundizar la democracia, ¿no? Es decir, fortalecerla, robustecerla con una agenda
de izquierda que no signifique una propuesta electoral, ¿no? Sino más bien se refiere a los valores. ¿Entiendo eso? ¿Voy bien? Sí, bien. Sí. Esos valores, ¿no? Con el resultado de la elección y, bueno, con un futuro presidente, ¿no? A días estamos de que asuma Javier Milei, que en principio, al menos como se presentó públicamente, va a contrapelo de todos esos valores. ¿Cuáles van a ser los espacios, ¿no?, donde robustecer esa agenda y donde nutrirse, teniendo en cuenta además que vamos a tener otra vez a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad? Bueno, todo esto es muy especulativo, porque hasta que no veamos primero qué es lo que ocurre con los que lo votaron. O sea, el primer paso es siempre ahora, en un momento de repliegue y de análisis de la derrota, ver qué hacen los que han llevado a este proyecto al gobierno. Sí. Para poder verdaderamente tener una perspectiva. Alguna pista, ¿no? Tenemos, si ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que Toto Caputo va a ser el ministro de Hacienda, que Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad. Hay que ver, bueno, si han aprendido algo, ¿no?, en estos 4 años que estuvieron fuera del poder. No, pero no me refiero a ellos. No, me refiero al votante. Ok. Me refiero al votante al que usted hizo referencia, el de casi sin pensar. Sí. Me refiero a la masa de votantes que en poco tiempo van a entender de qué se trata este baile. Yo creo que la primera lectura que hay que hacer es en referencia a ello, ¿no? Bien. Porque, por ejemplo, en Inglaterra ha habido, Víctor traía el fenómeno de Inglaterra, ha habido conflictos sociales, pero me temo que aquí, si esto que dicen que va a suceder sucede, no solo es la oposición, digamos, la que va a organizar conflictos. Me parece que va a haber un gran desconcierto social. Porque yo he hablado ya con muchísimos votantes que me niegan que eso vaya a ocurrir. Claro, no, son incrédulos, aún son incrédulos. Creen que Milei no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Sí, ese es un factor que no se puede dejar de tener en cuenta, porque cada vez que yo le pregunto a un señor, sea taxista, empleado en un bar, sea alguien que vende cosas en la calle, que me cuenta que lo votó, cuando yo le pregunto la contracción que va a haber del mercado, la reducción drástica del consumo que puede haber, todos fenómenos que van a perjudicar directamente a los trabajos informales, ¿no? No miran con escepticismo, escuchan eso como si fuera una propaganda, como si uno fuera un aguafiestas. Claro. Como si uno fuera alguien que desea el mal de esto. Claro, que le vaya mal. No está describiendo una realidad de lo que pasa cuando se toman estas medidas, sino que usted le está deseando que le vaya mal a Milei, o que nosotros lo que opinamos de esa manera. Pero bueno, es como, creo yo, opino en ese mismo sentido, en un tiempo se van a dar cuenta que... Bueno, también ese parece ser un fenómeno de época, ¿no? Que todo el mundo quiera que le vaya mal al de al lado, sin darse cuenta también de que si le va mal al otro, te va mal a vos. Sí. Eso tal cual. Jorge, cuando usted habla en la nota de hoy de reinventar el movimiento nacional y popular en una clave distinta, esto va en el mismo sentido quizás de lo que decía Axel, de la necesidad de una nueva música, la necesidad de que empecemos a comunicarnos de otra manera también los sectores nacionales y populares con el pueblo. Sí, por supuesto que sí. Me parece que Axel es un ejemplo, además, con respecto a eso. Luego, además, también pienso que hay cierta ubicuidad histórica que ha tenido el peronismo que conviene no seguir sosteniéndola, porque eso de que alguien pueda pasar con tanta facilidad de un lugar a otro, no creo que le haya hecho bien a la vida política argentina. Y luego me parece que Axel es un ejemplo de honestidad y de trabajo y de gestión que, al fin y al cabo, si uno quiere sostener un proyecto nacional y popular con rigor, tiene que también mostrar esa ética, ¿no? Entonces sí, pero todo esto es un trabajo a realizarse. Es muy difícil, porque como estamos en un tiempo de comprender lo que está ocurriendo, es muy difícil ponerse a hablar de lo que
debería ser. Yo no tuve más remedio porque de golpe estoy tan invadido por ciertas cosas que escribí el texto, pero claro. Después ya salí a la calle y el taxista me dijo, vio, dice, ya lo llevan a Alberto a España, va a ser asesor de Pedro Sánchez. Lo llevan además. Digo, ¿pero de dónde sacó? Digo, me parece que justamente vivo en España, no me da la impresión de que Pedro Sánchez necesite asesores. Sí, lo desmintieron. Y menos Alberto. Lo desmintieron, claro, pero no, claro, pero el tipo decía, se da cuenta, va a arruinar la vida de los españoles. Bueno, es decir, es tremendo, de lo que nos damos cuenta, Jorge, es de cómo se instala, ¿no? Un título, de pronto 2 frases se instalan y son falsas, son desmentidas, pero quedan como reales, quedan como... Usted hablaba de la influencia de los medios, TikTok, redes, bueno, todo lo que ha pasado con las noticias falsas. Bueno, también hay un punto, ¿no?, para hacer autocrítica y también para reflexionar y mucho sobre cómo se está dando hoy la comunicación y cómo, si seguimos utilizando herramientas viejas, los resultados van a ser... Ese es todo un problema, claro, ¿no? ¿Cómo sería para un proyecto nacional y popular usar estas mismas herramientas y no ser como ellos? Eso es todo un tema. Porque también hay que entender que, a excepción de Sánchez, todos los gobiernos que estuvieron en pandemia perdieron todos. Sí. Sí, sí. Entonces, ahí hay otro tema. La pandemia, además, radicalizó el consumo de las redes. Se incentivó muchísimo. La vida en redes se volvió el hábitat normal de miles de personas. Sí, se volvió la vida. Sí, tal cual. Sí. Esas relaciones virtuales se volvieron reales. Absolutamente, sí. Estamos en un periodo previo. El próximo periodo es ya la transformación del ser humano en contacto con las máquinas cibernéticas y la adherencia de esas máquinas al cuerpo humano. Claro, la implantación. Y se producirá la próxima mutación que, si el planeta todavía continúa, seguramente asistiremos, pero ya vemos una especie de mutación nueva en el sentido de seres deshistorizados. Ya en muchísimos lugares se habla de neoliberalismo mutante, neoliberalismo zombie, haciendo referencia a esto, ¿no? A personas que pertenecen más bien a registros de la experiencia humana muy ajenos, ¿no? Los incel, por ejemplo, los célibes que le atribuyen al presidente actual, ¿no? Uh-huh. Los célibes voluntarios, en fin. Uh-huh. Bien, bueno. Sí, fíjese la distancia que hay entre el candidato Massa era familia, padre, hijos, y aquí tenemos un elenco que es absolutamente disruptivo con respecto a lo que los coach antes sugerían para los presidentes, ¿no? Sí, tal cual, a contrapelo de todo lo que se construye como sentido común, ¿no? Sentido común, lo políticamente correcto, en fin. No, el señor se puso una kipá de la secta ultraconservadora de los Lubavitch como primer gesto, luego va a visitar la tumba del que habla con los muertos igual que él. La hermana que tira el tarot va a ser su principal asesora o su acompañante. Es decir, todo esto ha nombrado de ídolo a Margaret Thatcher. Luego la idiosincrasia argentina que va desde Gardel a Maradona ha quedado pulverizada. En fin, no habría cualquier posibilidad de que antes se propusiera a este señor como presidente. Todos hubieran desestimado la opción. Uh-huh. Claro. Tal cual. Era como los candidatos en broma que se armaban en elecciones de hace años atrás. Exacto, ¿no? es decir, que quiere decir que hay algo del juicio del gusto que se ha transformado también de una manera muy profunda, ¿no? Jorge, bueno, más que logrado, ¿no? El objetivo de quedarnos pensando en todo esto. Un montón de puertas. Sí, no queremos robarle más tiempo, por supuesto lo vamos a volver a invitar para seguir conversando. Tendríamos que hacer ¿no? Una edición de todas estas conversaciones para lograr una sintaxis de cómo vamos retomando las cosas, ¿no? Sí, porque además hay que admitir que en esta época uno está un poco también difuso, porque a diferencia... También es propio de esta época. Antes uno podría haber hecho una lectura absolutamente diáfana de lo que ocurre, pero a mí me preguntan todos los días desde España,
Y realmente hay un momento en donde cuando me dicen que esto está pasando desde afuera, yo mismo despierto esta pesadilla y digo, pero claro, ¿cómo se explica esto? Claro. Esto no tiene, es verdad lo que dijo Víctor de Inglaterra, sí. Y es posible que mañana gobierne Vox, y ya en Italia estuve hace poco y gobierna Meloni, y en Holanda quién iba a decir que ganaba la extrema derecha, hace unos años atrás. Es verdad que todo esto está ocurriendo y no se puede dejar de atender, y que hay algo de lo que entendíamos como mundo simbólico político que ha entrado en un colapso. Pero claro, ahora comprender, yo sí tengo una certeza por una herencia, ¿no? Que pienso que el movimiento nacional y popular es imprescindible, y que es imprescindible que a la vez tenga un núcleo ideológico más decantado, digamos.